Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta hermosa oportunidad. Quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hemos empezado a hablar de un tema muy lindo que tiene que ver con la toma de decisiones. Creo que los seres humanos estamos expuestos todos los días a la toma de decisiones. La toma de decisiones tiene mucho que ver con el estilo de vida que tenemos. Hemos todos tomado decisiones equivocadas en la vida y de hecho en el podcast anterior estuvimos hablando que no debemos estancarnos incluso por las decisiones malas que hemos tomado porque esas decisiones malas, aunque son malas, la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien, lo que implica que Dios puede aún usar algo malo que nos ha tocado vivir para convertirlo en algo bueno. Y esas experiencias o esas decisiones malas que hemos tomado en algún momento no deben de catapultar nuestros sueños y tampoco deben de hacernos sentir eh, de una manera pésima o que se nos sintamos mal porque hemos tomado malas decisiones, porque de las malas decisiones nacen las experiencias. Por lo tanto, aprendamos únicamente de los errores que hemos cometido para no volver a cometerlos. Así es de que hoy quiero darte la bienvenida una vez más. Gracias por estar conmigo. Si no escuchaste el podcast anterior, sería bueno si quieres escucharlo. Te dejo por acá una pestañita para que lo puedas escuchar. De esa manera puedes tener el hilo conductor de la conversación. Hemos empezado a charlar un poco acerca de la importancia de cómo tomar decisiones, ¿verdad? Hoy voy a estar abordando un poco el tema acerca de cómo vencer la indecisión. La indecisión tiene un punto de partida. La indecisión, su punto de partida es la falta de sabiduría. Entonces, el ser indecisos nos estanca en la vida. No podemos progresar mucho cuando somos indecisos. Entonces, eh, el punto de partida de la indecisión es la falta de sabiduría, porque si tuviésemos la sabiduría para poder proceder en algo específico que queremos hacer, no tardaríamos, ¿verdad? Estuviéramos seguros y nos lanzaríamos, pero la razón por la que somos indecisos es porque hay falta de sabiduría para proceder en algunas áreas. Y hoy vamos a tratar con la ayuda del Señor de poder hablar un poquito de algunas estrategias que Santiago, el apóstol, nos deja para poder vencer la indecisión. Si tienes tiempo, lee el capítulo 1 de Santiago y te vas a dar cuenta que Dios nos habla a través del apóstol Santiago para que dejemos de ser indecisos, porque el ser indecisos causa estragos en nuestra vida, en cualquier ámbito de la vida. Ser indecisos no es algo bueno. Entonces hoy quiero abordar este tema y que juntos podamos aprender del Señor. Entonces, Santiago dice algo bien interesante. En Santiago capítulo 1, del verso 5 al 11, aunque yo únicamente voy a leer el verso 5, él dice, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, quiero que veas algo. Ahorita vamos a dividir esta pantalla en dos. Acá te va a aparecer los versos bíblicos y trataré de que aquí en la parte de arriba, más o menos en esta sección, te aparezcan de dónde estoy sacando cada uno de estos conceptos, de dónde los estoy sacando. Obviamente, de lo que te va a aparecer acá subrayado. Y dice Santiago capítulo 1, verso 5. La primera parte dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿verdad? Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría. Entonces, el primer concepto acá es admitir, ¿verdad? Tenemos que admitir que tenemos falta de sabiduría. Él dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, él nos da tres cosas acá. Lo primero es admitir que tengo falta de sabiduría. Lo segundo que aparece subrayado acá abajo dice, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Entonces significa que ya reconocí, ya admití, ahora pido a Dios sabiduría. Pero vamos a ir al siguiente verso. El verso 6 dice, pero pida con fe, subrayamos, no dudando. Entonces, el tercer
factor que te aparece acá. El tercero sería anticipar. Entonces, primero, admito, pido y me anticipo. Ahorita lo vamos a ir entendiendo uno a uno. Santiago está diciendo, lo primero que tienes que hacer es admite tu necesidad. Esto tiene que ver como cuando vamos al doctor. ¿Alguna vez has ido al médico? Espero que no, pero por ser humanos todos en algún momento tenemos que ir al doctor, ¿verdad? Porque nos enfermamos. Pero ¿te ha pasado alguna vez que vas al doctor y el doctor te analiza, te sacan sangre y hacen una serie de estudios? Y al final el doctor te dice, fíjese que eh, vengan unos 4 días, vamos a analizar su sangre y vamos a proceder y le daremos los resultados. O lo que te han hecho, unos rayos X, etcétera. Tú retornas y te dice, bueno, tenemos el diagnóstico, ¿verdad? Encontramos que su colesterol está bastante alto, entonces tenemos que empezar a hacer algunas cositas, su presión está un poco elevada, tenemos que empezar y el doctor te empieza a decir, te da la prescripción, ¿sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han ido al doctor, les dan el diagnóstico, pero no se toma la medicina? Entonces, no tomarse la medicina sería tan malo como no ir al doctor, porque al final fuiste, pagaste tu consulta, pero te quedaste igual. La única diferencia es que ahora sabes que tienes. Antes no tenías ni idea, ahora al menos ya sabes que tienes, pero error garrafal no tomarse la medicina que el doctor te está prescribiendo. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Lo hago como antesala para poder hacerte ver que Santiago nos está diciendo, si ustedes tienen falta de sabiduría, tienen que pedir a Dios. Entonces, eh, el diagnóstico que Santiago en grandes rasgos está haciendo es que la indecisión es el problema, ¿verdad? El problema es la indecisión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer, es bien importante, tenemos que reconocer que tenemos un problema. El problema es que hay indecisión. Tengo falta de sabiduría, por eso soy indeciso, por eso soy de doble ánimo. Entonces, lo número uno es admite tu necesidad. Los seres humanos tenemos un problema muy grande para admitir nuestras necesidades. Por naturaleza somos seres autosuficientes. Nos gusta valernos por sí solos y es bueno ser autosuficientes, pero también es inteligente saber hasta dónde debo ser autosuficiente y saber cuándo debo abrir la puerta para que otros vengan y me ayuden. Cuando se trabaja ya en manada, por así decirlo, cuando permitimos que otros vengan y nos ayuden. Lo vemos en la naturaleza, las hormigas se ayudan unas a otras. Eh, en el Midwest de Estados Unidos, donde yo vivo, cuando viene el tiempo del invierno, nosotros podemos ver cuando todas las aves empiezan a emigrar al sur. Y aquí pasan bandadas de patos, de gansos, que van volando rumbo al sur. Y ellos van en manada. Eh, Usted puede ver cómo van creando esa tipo de flecha para ir rompiendo el viento. ¿Qué pasaría si ellos volaran de manera lineal? No podrían avanzar, pero si tú ves, van de esta manera. Y sea observador, vas a ver que el que va adelante va rompiendo, pero luego él se queda atrás y otro toma su lugar. Y así, consecuentemente, van tomando cada uno de ellos su lugar. Lo que quiero decir es que necesitamos reconocer nuestra necesidad. En este caso, la necesidad que está diciendo Santiago que necesitamos reconocer es que tenemos falta de sabiduría. Eh, Aquí yo encuentro algo bastante curioso y yo siento que incluso es hasta un poco sarcástico. Yo encuentro sarcasmo en la expresión del apóstol porque él dice, si alguno de ustedes está falto de sabiduría, pídanla a Dios. Yo encuentro sarcasmo porque ¿quién no tiene falta de sabiduría? La falta de sabiduría es una necesidad universal, pero la razón por la que él tal vez lo aborda de esta manera, y es una especulación mía, es porque él sabe que la iglesia necesita sabiduría, pero él como que deja la puerta abierta como diciendo, aquí hay ayuda, si la quieren pueden venir por ella. No impone, simplemente dice, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, eso sería como que
tú llegues a un sector de tu ciudad donde sabes que no hay agua potable, sabes que tienen semanas de no tener agua potable y traes en un camión, imagínate que logras conseguir a alguien que te provea cientos de botellas de agua. Tú sabes que hay una necesidad en ese pueblo y llegas con un camión y dices, si alguno de ustedes tiene necesidad de agua, venga y agarre. O sea, eh, es hasta ilógico que llegues y te pares y digas, si alguno de ustedes tiene necesidad de agua, sabes que necesitan agua, pero quieres ver quién de verdad dice, yo necesito agua. Pues Dios está haciendo prácticamente aquí lo mismo. Él sabe que tenemos falta de sabiduría, pero Él no nos la va a imponer. Él va a dejar siempre que nosotros vengamos y admitamos que lo necesitamos. Es más, Dios no forza ni siquiera al hombre para que le abra la puerta de su corazón. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice él, yo entraré y cenaré con él. Pero él no va a entrar como las fuerzas especiales rompiendo la puerta e irrumpir en tu privacidad. Dios no va a hacer eso. Así es que si eres una persona que en el 2022 sientes que no lograste lo que de verdad merecías o lo que deberías haber logrado por la falta de decisión, eres una persona muy indecisa, te cuesta tomar decisiones, entonces yo siento que deberías, eh, yo lo he hecho, por eso te lo digo, porque a mí me ha funcionado. Yo he tenido que venir delante del Señor y decirle, Señor, yo necesito que me des sabiduría. Lo primero que hay que hacer entonces es reconocer nuestra necesidad. La palabra sabiduría es la palabra Sofía, el griego Sofía, ¿verdad? Tal como aparece aquí escrito en la pantalla, que al final significa el amor a la sabiduría. En palabras sencillas, sabiduría significa la aplicación práctica del conocimiento. Eso es ser sabio, aplicar el conocimiento que ya hemos adquirido. La Biblia habla mucho acerca de la sabiduría, pero en lo que todos veo yo que estamos interesados es en el conocimiento. Nos encanta almacenar conocimiento, pero la Biblia habla mucho del anhelo que debe haber en el corazón del hombre en relación a buscar la sabiduría. La pregunta es, ¿qué haces con tus conocimientos? ¿Los pones en práctica? ¿Los usas? Bueno, si tal vez no has puesto en práctica todo el conocimiento que tienes, es porque no tienes sabiduría. ¿Por qué? Porque conocimiento es el almacenar información. Sabiduría es el saber aplicar todo el conocimiento que has ido adquiriendo en la vida. Mira lo que dice Proverbios capítulo 11, verso 2. Con el orgullo viene el oprobio. Fíjate qué lindo esto. Con la humildad llega la sabiduría. ¿Por qué dice con el orgullo viene el oprobio? Bueno, porque cuando no reconoces que necesitas ayuda, te vas a complicar la vida. Es más fácil decir, mire, no sé, ayúdeme. Hace unos días estaba en mi grupo pequeño y uno de mis hermanos me hizo una pregunta que de verdad no tenía la respuesta para esa pregunta. Y mi respuesta fue, hermano, qué buena pregunta. ¿Sabe? No tengo la respuesta ahora, pero voy a investigar. Eh, Uno pudiese tal vez, basado en el conocimiento que uno ha adquirido, tal vez preparándose, leyendo, tratar de armar una respuesta a lo que creo que es la respuesta de la pregunta que me están elaborando. Pero si no estoy 100% seguro, ¿por qué tratar de inventar la pólvora? ¿Por qué tratar de inventar la rueda? Reinventar la rueda, es decir, no sé la respuesta. Y a veces nosotros por orgullo podemos pretender saberlo todo. Los esposos tenemos un gran problema en reconocer que no siempre tenemos las respuestas y que a veces nuestra esposa sí tiene las respuestas correctas. Hace unos días yo estaba metiendo una lavadora que teníamos en el garaje. Estaba tratando de meterla al sótano de nuestra casa, que es donde está el sector de la lavandería en nuestra casa. Y la tenía en el dolly subida y estaba metiéndola, tratando de meterla, pero había una grada como más o menos de unas 6 pulgadas, 6 7 pulgadas, entre el piso del garage a la entrada principal de mi casa.
la entrada del garaje. Y yo le puse una madera y una tabla para que me ayudara a crear un poquito, a acortar la distancia. Pero el problema está que el 2x4, una madera que yo le puse, estaba estorbando la rueda del dolly donde yo tenía la lavadora. Y mi esposa estaba atrás de mí y me dice ella, amor, usa la tabla que tenemos en nuestro closet de la entrada. Hay una tablita que es para poner los zapatos cuando uno llega. Entonces, pero se quita. Me dice, ella, pon esa tablita. Pero como es una tabla de madera comprimida, no sé cómo se dirá en tu país, es como cartón comprimido eso. Yo dije, no va a aguantar porque está pesado esto. Y le digo, no, no va a aguantar, no va a aguantar. Y yo estaba dándole. Y después de 5 minutos de estarle dando, mi esposa me vuelve a decir, usa la tabla. Y me quedé pensando, bueno, ¿por qué no? Vengo y pongo la tabla que ella me había dicho que yo decía que no iba a funcionar y un solo jalón le pegué a aquella cosa y la lavadora entró. Ahí me quedé pensando y dije, mi esposa tenía razón. Así de que tuve que reconocer y decir, mi amor, tenías toda la razón. Yo estaba equivocado, ¿verdad? Pero nos cuesta, ¿verdad? A veces el orgullo no nos puede dejar reconocer, ¿verdad? Que una persona tenga la respuesta a lo que estamos haciendo de una manera incorrecta. Así que, esposo, en este 2023 te animo para que escuches un poco más a tu esposa. Yo ahí aprendí una gran lección que debo escuchar más a mi esposa. Entonces, dijimos que es importante reconocer que necesitamos sabiduría. Entonces, lo segundo que vamos a ver el día de hoy, ya vimos que necesitamos reconocer, ¿verdad? O sea, ya nos dieron el diagnóstico. Estamos teniendo falta de sabiduría, por eso somos indecisos. Ahora vamos a hablar un poquito acerca del segundo factor. Pides sabiduría a Dios. Esto es lo segundo. ¿Te acuerdas el cuadrito que te apareció por acá? Donde decíamos que reconocemos nuestra necesidad, pedimos sabiduría. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedir sabiduría. Si me está haciendo falta, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. La pregunta que nos tendríamos que hacer es, ¿dónde obtengo sabiduría? ¿Leyendo la revista Vanidades? ¿Viendo televisión? ¿Viendo una buena serie en Netflix? ¿Aprendo sabiduría? Tal vez hay algunas píldoras que vendan en Walmart para que me ayuden a ser sabio. No, ninguna de esas respuestas nos va a dar sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Mira lo que Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría. Conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Dice la Biblia que de los labios de Dios brota conocimiento, brota sabiduría. Entonces, los labios de Dios brotan conocimiento. ¿Dónde encuentro los labios de Dios? Lo que salen de los labios son las palabras. Entonces, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Si quiero sabiduría, necesito pasar tiempo en su palabra. Tal vez en el año 2022 no fuiste un lector muy ávido, tal vez no leíste frecuentemente en la Biblia, pues yo quiero animarte para que en este año sí te conviertas en alguien que lee la palabra de Dios, que pasa tiempo en ella. Te voy a hacer una pregunta. Si Dios se te apareciera, imagínate que estás trabajando, no sé en qué trabajas, tal vez trabajas en la construcción, eres ama de casa. Si es usted ama de casa y está trabajando en casa, o tal vez hace home office, hace oficina desde casa, o donde quiera que usted esté y me esté viendo, tal vez es agricultor, trabaja en el campo como era mi abuelo sembraba maíz, y no sé tal vez a qué se dedica usted. Imagínese que en su diario vivir un día se le aparece Dios y le pregunta, y le dice, en este 2023 te quiero hacer un regalo. Imagínate que se pare frente a ti y te diga, Joana, te quiero dar un regalo, pero solamente me puedes pedir una cosa. ¿Qué le pedirías a Dios? Pablo, ¿qué le pedirías a Dios? Fermín, ¿qué le pedirías a Dios? Susana, ¿qué le pedirías a Dios? María, ¿qué le pedirías a Dios? Marlín, ¿qué le pedirías a Dios? Felipe, ¿qué le pedirías a Dios? ¿Sabes que hubo un hombre en la Biblia que tuvo esa oportunidad? Dios se le apareció y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Lo que tú me pidas, yo te lo voy a dar. Dice la Biblia que
Aquel hombre llamado Salomón pidió sabiduría. Él dijo, lo que más quiero es sabiduría para gobernar este pueblo que tengo. Tengo tantas responsabilidades. Y sabes, nosotros como padres tenemos tantas responsabilidades. Educar a un hijo es una responsabilidad tan grande. Y no es cierto que a veces nos falta sabiduría para llegar al corazón de nuestros hijos. No es cierto que nos falta sabiduría para venir con un consejo apropiado con nuestros hijos adolescentes, porque en lugar de sanarles el corazón cuando está herido, a veces lo que hacemos es aumentar la llaga que ellos ya tienen. ¿Cuántas veces tal vez hemos venido con una palabra hiriente con nuestros hijos en lugar de darles una palabra de afirmación? ¿Cuántas veces cuando han tenido una mala calificación, tal vez en lugar de decirle, la próxima usted lo va a hacer bien, hombre, le damos palabras, insultos, en lugar de animarlo y levantarlo? De por sí el muchacho ya tiene suficiente carga con el hecho de haber fallado como para terminar de lapidarlo. Entonces, al igual que Salomón pidió sabiduría porque su responsabilidad como rey era grande, nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad como esposos, como líderes de una iglesia, tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué no venir delante de Dios y pedirle sabiduría? La Biblia dice que Dios le concedió a Salomón aquella petición. Lo hizo el hombre más sabio que ha habido en el planeta. Y lo mejor de todo es que la sabiduría le trajo aquellas cosas que él tal vez hubiese podido pedir en aquel momento. Riquezas, gloria, todo lo que tú quieras. Él no lo pidió, pero como consecuencia de ser un hombre sabio llegó. ¿Por qué tal vez en este año mejor en lugar de pedir dinero, posesiones, casas, por qué no le pedimos humildemente a Dios sabiduría para dirigir bien el lugar que tal vez administramos, para el trabajo que desempeñamos? ¿Por qué no humildemente venimos delante de Dios y reconocemos nuestra necesidad y le pedimos sabiduría? Y tal vez mejor dejemos de dar tiros al aire tratando de inventar cosas, mejor venir delante de Él y reconocer, ¿sabes, Señor? Necesito tu ayuda. No puedo, no soy tan sabio como yo creo y creo que el Señor te va a ayudar. Entonces, Santiago 4:2 dice, desean algo y no lo consiguen. ¿Verdad? Él dice, desean algo y no lo consiguen. ¿Por qué? Porque piden mal, piden para sus deleites. Entonces, pidamos aún sabiduría cuando vamos a pedir algo. Entonces, el tercer factor del que te quiero hablar el día de hoy, ya vimos pedir, ¿verdad? Reconoce que tiene necesidad, pide y luego anticípate. Esto es lo tercero, anticípate. Después de decirle al Señor, necesito ayuda, después de pedir, nos vamos a anticipar. Dice, de hecho, el verso 6, pero pida con fe, no dudando. La parte que debemos circular es no dudando. ¿Por qué? Porque el que duda, de hecho, en esa escritura dice, es como las olas del mar, que es arrastrado de aquí para allá. ¿No será que has andado como una esponja en el mar, llevado de un lugar a otro porque la indecisión te está haciendo daño? No estás concreto y seguro en las cosas que quieres hacer. Y como tu amigo en esta hora, eh, quiero decirte, yo anhelo que este 2023, cuando estemos en el último podcast de este 2023, me encantaría saber, me puedes escribir de hecho al correo electrónico que te aparece aquí. Me gustaría escuchar cuáles planes tienes para este año y que tal vez al final del año me puedas volver a escribir y decirme, darme un testimonio de que lograste las cosas que te estabas proponiendo. ¿Por qué? Porque si dejas de ser indeciso, si dejas de estar indeciso, si dejas de estar claudicando entre tantos pensamientos, si le pides a Dios sabiduría, Él te va a dar la sabiduría para que logres los proyectos que te has propuesto. Entonces, anticiparte. ¿Alguna vez has orado por algo y que ha pasado el tiempo y no ha sucedido y le dijiste a un amigo, es que yo sabía que no iba a suceder? Muchos oran de esa manera y por eso no logran las cosas que se han propuesto. El día de hoy quiero terminar diciendo que Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, cuando dice, pero pida con fe, no dudando, lo que esto significa es que
Señor, soy indeciso porque me falta sabiduría. Te pido me ayudes. Entonces, ¿cómo te anticipas? Te anticipas diciendo, gracias, Señor, porque a partir de hoy yo voy a esforzarme, yo voy a creer, Señor, que este proyecto que voy a lanzar en el nombre de Jesús me va a salir. Y si en el camino veo que no está saliendo, yo voy a volver a venir a ti para pedir sabiduría. Entonces, ¿cómo se vence la indecisión? Pidiendo sabiduría a Dios. Espero que en este día hayas aprendido algo y que este podcast haya podido agregar valor a tu vida. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Espero que el próximo lunes nos podamos volver a ver y a escuchar a las 6 de la mañana o en el horario conveniente para ti. Cuéntame, ¿qué horario es el que te funciona a ti? Me encantaría saber qué planes tienes para este año. Si quieres escribirlos, puedes enviarlos al correo electrónico que te vuelve a aparecer en pantalla. Soy @osmarcetino.com. Me encantaría estar orando por ti. Que Dios te bendiga. Gracias por el favor de tu atención. Nos vemos el próximo lunes, donde terminaremos este tema que hemos empezado desde el podcast pasado acerca de cómo tomar decisiones. Las decisiones no las tomamos por la indecisión. Hoy tratamos la indecisión. El próximo podcast sé que te va a bendecir. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Soy Osmar Cetino. Bendiciones.